El metaverso de Todo tiene su ciencia. Bien, como hemos hecho y haremos durante los viernes de mayo, momento de hablar de el mar, del océano, a propósito del mes del mar, ¿no? Y hoy vamos a seguir estas conversaciones sobre la protección del océano para hablar de la contaminación por plásticos. Y lo haremos junto a Cristóbal Correa, director de las campañas de contaminación de Oceana en Chile, que ya está listo para conversar con nosotros. Cristóbal, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Emilia, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Listos para seguir este ciclo de conversaciones súper interesantes sobre el océano? Y para, digamos, ponernos en este tema, que es probablemente uno de los que, más se habla, pero que también más afecta a los océanos. ¿Cómo estamos en ese panorama a nivel global? O sea, ¿qué sabemos de la contaminación por plásticos en el océano? Bueno, sí, de hecho, pasa bien seguido que cuando hablamos de los temas ambientales, siempre pensamos en el calentamiento global y esto de las emisiones, y se nos olvida que estamos con una crisis de contaminación también bien grave. ¿Y cuál es uno de los problemas de eso? Es que en el caso del mar, la cantidad de plásticos que ingresan año a año a nivel mundial es gigantesco. De hecho, hay estudios internacionales que determinan que el 85% de toda la basura que encontramos en mar, ríos y bueno, cuerpos de agua es plástica. Y bueno, nosotros aquí el año 2016 junto a Plastic Oceans hicimos un estudio para ver la situación en Chile y nos encontramos que el 75% de la basura que había en las playas y en el mar cercano a la costa era de plásticos y de plásticos de un solo uso de estos pequeños, los que son bombillas, los cubiertos, bueno, botellas, ese tipo de cosas. Así que es una temática bien fuerte. Chile de alguna manera ha intentado avanzar en este sentido con la ley que progresivamente va prohibiendo el uso de plásticos de un solo uso particularmente. ¿Qué impacto ha tenido o en general tiene ese tipo de normativas para una realidad que uno entiende que es tan grave pero tan amplia además? Claro, efectivamente. Bueno, de hecho, la ley de plásticos de un solo uso, que si bien ese es el nombre que le damos, pero no solo regula los plásticos de un solo uso, sino que busca evitar la generación de desechos en el ámbito de los locales de comida, nace un poco de un impulso que hicimos con otra organización, Plastic Oceans, el año 2016. Y en ese año nosotros estimamos, en base a información científica, que con una prohibición de entregar desechables cuando comemos dentro de los locales, ya estaríamos evitando al menos 23.000 toneladas de basura que terminan Wow. en los océanos. Eso es al menos. Ahora yo creo si Claro. vemos este número hoy en día, en donde igual ha crecido la industria gastronómica, probablemente el número sea bastante mayor. Ya, o sea, está en cifras, digamos, el impacto que esto puede tener y que probablemente ya está teniendo. Se avanzó en esta normativa, en agosto concluye esta puesta en marcha gradual, ¿no? Y ya con eso, digamos, sobre la mesa, ¿qué nos falta por avanzar en este sentido? Claro, como bien dices tú, Emilia, en agosto de este año se cumplen los 3 años desde que esto es ley, y ahí va a comenzar a regir la obligación principal. Los que conocemos la ley siempre le decimos el corazón de la ley, porque en verdad es lo principal, y en forma corta de explicarlo y fácil, va a significar que cuando vayamos a un local de comida nos van a tener que atender como en la fuente de soda, como en el restaurante del barrio, o sea, con vajilla reutilizable. Que el mismo local, después de que yo como, la retira, la lava y la entrega. En el caso de, bueno, el delivery, van a poder seguir entregando productos desechables distintos al plástico o de plástico certificado. Y eso va a comenzar a regir ahora en agosto y esperamos, como te decía, que esto genere al menos una disminución de 23.000 toneladas de desechos que se generan año a año en esta localidad, en este tipo de ventas. Estamos conversando con Cristóbal Correa, que es director de las campañas de contaminación de Oceana en Chile, a propósito de la contaminación por plásticos en el océano. Pero uno entiende que además de la regulación que nosotros podamos tener acá y que de alguna manera da buenos pasos en ese sentido, este es un problema global. Por lo tanto, ¿qué conversaciones hay a nivel un poco más, digamos, global también para abordar este asunto que parece que se pone con más complejo cada año? Sí, no, de hecho, Chile marca un poco el ejemplo a nivel global
bueno, sabemos que también está el desafío de implementar bien las leyes que tenemos, como la ley de bolsas plásticas, Claro. la ley de plásticos de un solo uso, y ahora la puesta en marcha de las obligaciones de la ley de responsabilidad extendida al productor, pero que al final todo este cuerpo normativo busca atacar la generación de residuos y sobre todo de envases plásticos. Pero bueno, Chile, como te decía, es ejemplo mundial, pero esto también se está discutiendo a nivel internacional. Todo el mundo sabe que esto es una crisis muy grande y que hay que hacer frente. Ya están saliendo, no sé si has visto en las noticias, pero estos estudios que hablan de microplásticos en las Claro. nubes, microplásticos en la placenta, en otros lados, se está estudiando mucho ese tema y bueno, la verdad es que no queremos convivir en un medio ambiente lleno de plástico. Por lo mismo, el año 2022, la ONU encargó a todos los países generar un tratado internacional que busque frenar la contaminación por plástico y estableció una hoja de ruta. Esa hoja de ruta termina preliminarmente este año en noviembre, cuando se hace la última reunión de este tratado de negociación entre todos los países, que esa reunión es en Corea a fin de año. Hace poco ocurrió la cuarta, que justo calzó con el inicio, o sea, con en verdad el día del planeta, entonces, y este año se tituló El planeta versus los plásticos, y esa fue en Canadá y, bueno, la verdad es que nosotros esperamos que en este tratado los países del mundo tomen medidas como las que se ha estado tomando en Chile y que, bueno, sabiendo que tenemos que implementarlas, marcan un poco el ejemplo de cómo podríamos hacer frente a esta crisis. Sí, súper importante ese punto porque efectivamente Chile ha sido bastante pionero, más allá, como tú dices, de la implementación de la ley, pero al menos en la iniciativa, ¿no? Y eso también, claro que es mirado desde otras partes. Ahora, para quienes todavía no entienden cuál es el problema con el plástico, por qué es tan grave que el plástico contamine el océano, ¿qué significa, Cristóbal, para los ecosistemas, para las distintas especies, digamos, que habitan en los océanos, que ocurra esta contaminación, pero que ocurra además en esta cantidad? Claro, sí, el plástico al final es un contaminante también en todas las partes del medio ambiente. O sea, cuando la persona va caminando por la calle y ve que hay un microbasural ilegal y que la mayoría de los productos son plásticos, también es algo serio, no es que es algo que solo tenga impacto en el océano. Lo que pasa es que en el océano los plásticos, por cómo es el ciclo y cómo en los países mucho de manera ilegal tiran basura a los cuerpos de agua. Acá, no sé si recuerdas, pero el año pasado el gobernador de la región metropolitana subió una foto del Mapocho después de un episodio de lluvia que estaba lleno de plástico. Y eso al final termina llegando al océano. En el océano impacta a las especies, impacta los hábitats de las especies. Sabemos que hay especies que se alimentan en base a estos plásticos. Muchas de esas especies después nosotros mismos como humanos las comemos, entonces al final también estamos comiendo estos plásticos. También casos de los terribles, esos que son como de imagen de Nat Geo, en donde uno ve una tortuga Claro. ahogándose con una pajita, o bueno, los pájaros con las mallas de plástico, etcétera. Entonces tiene un impacto gigantesco sobre el océano y además tiene el plástico, una de las características principales que tiene es que se demora mucho en degradar. Entonces entra al océano, pero empieza todo su ciclo de degradación en el océano. Entonces se va separando en nuestras micropartículas que después van permeando a las otras especies o a los otros hábitats y al final es un ciclo bastante crítico y bastante terrible. Y aquí finalmente, Cristóbal, hay, digamos, todo tipo de responsables, es decir, desde los productores que utilizan, digamos, plástico en diferentes formas para sus productos, pero también está lo que cada uno puede hacer y la conciencia que se puede tomar en torno a eso. Para quienes producen y usan, hay normativa hoy día para empujar ese cambio cultural, pero ¿qué debiésemos hacer para acelerarlo? Claro, sí, no, es una pregunta que me hacen seguido en mi familia, cómo yo podría ayudar, como a nivel ya más local, más de persona. Y acá lo que siempre explico es que en la economía circular hay una especie de pirámide de como principios, de qué es lo que tiene que hacer la gente, qué debería hacer el mundo para evitar la generación de residuos o tener una economía circular. Y siempre la primera medida es el evitar utilizar, el reducir el consumo. Entonces tenemos que intentar evitar lo más posible consumir. Después viene la segunda medida, que es reutilizar. O sea, si es que tenemos que a veces, porque yo también voy al supermercado y me venden las cosas, la mayoría en envases plásticos, y al final no tengo otra opción.
pero sí empezar a explorar los lugares que venden a granel, esos mismos empaques en que uno compra lo del supermercado, después reutilizarlo algo en la casa, saber cuáles son compostables para eso, después uno compostarlo a nivel domiciliario. Lo primero es reducir, después reutilizar y en último término reciclar. ¿Y por qué en último término? Porque si bien el reciclaje es algo que debemos seguir potenciando, en la práctica, hoy en día en Chile, de todo el plástico que se usa en el año, se recicla cerca del 8% nomás. Es una cifra muy, muy, muy baja. Claro. Claro, ahí está. Entonces, los desafíos que tenemos por delante a nivel individual, a nivel de país, pero también a nivel global, en una discusión que está completamente vigente y que debiese resolverse también durante este año. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo como países para poder abordar esta situación de la contaminación por plásticos? Es lo que hemos conversado con Cristóbal Correa, director de las campañas de contaminación de Oceana en Chile, a propósito de este mes del mar y este ciclo de conversaciones junto a Oceana. Cristóbal, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Igual, chao, chao.